Vamos a la guía. Entonces, vamos a utilizar la guía de la UNAM. Son muy similares, se parecen mucho, no hay gran diferencia. La historia es una ciencia social y es una ciencia que sirve para entender nuestra evolución como seres humanos y comprender sobre todo nuestro pasado para no repetir los errores del pasado en el futuro, ¿no? Dicen por ahí, o hay una frase por ahí que dice que quien no aprende de su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, bueno, en general la historia se divide en historia universal y en historia de México. Yo siempre he dicho que para poder entender las diferentes áreas, los diferentes tipos de historia, es muy importante que entendamos ambas, ¿no? Porque van ligadas, o sea, hay acontecimientos de la historia universal que tienen un impacto o tienen una repercusión en algún grado significativo que suceden en la historia universal y que de alguna manera impactan en la historia de México, ¿no? Como es el caso de la invasión o la conquista de México, ¿no? Eso se dio gracias a que se desarrollaron navíos, exploraciones de civilizaciones europeas como fueron las españolas, se realizó debido a guerras, a envidias, sobre todo a la ambición del poder, ¿no? De las organizaciones, ¿no? Entonces, no podemos entender la historia de la conquista de México si no entendemos la historia universal de cómo fue evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Ay, ¿qué página? La historia universal, 568. Vamos a buscarlo. Ok. La historia se divide en 4 etapas prácticamente, que es edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, ¿no? Esas son las 4 fases en las que se divide la historia universal. La edad antigua, pues prácticamente abarca lo que son las grandes civilizaciones, los egipcios, los fenicios, los chinos, los mesopotámicos, los babilónicos, las diferentes civilizaciones que van evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. En la Edad Media, prácticamente tenemos acontecimientos relevantes como lo es el fin de la fe, ¿no? Digo, el fin de la razón, del pensamiento científico y el triunfo de la fe sobre la razón, ¿no? Nacen las cruzadas o las guerras santas que se llaman, es en la época medieval, ¿no? Y ya para más adelante viene una lucha entre la fe y la razón. Se llama Renacimiento, Ilustración, Siglo de las Luces, y nacen grandes pensadores que buscan la derrota de la fe y buscan el triunfo de la libertad, ¿no? De la libertad, de la abolición de la esclavitud, y vienen los grandes movimientos revolucionarios que dan pie a la evolución de la sociedad como tal, ¿no? Viene el movimiento de la Revolución Francesa, luego viene el movimiento de la Revolución industrial, que es precisamente donde nace la disciplina administrativa, ¿no? O las grandes industrias y la incipiente empresa. Entonces, bueno, y ya vienen otros acontecimientos, ¿no? A eso, a partir del Renacimiento o a partir de la Ilustración, hasta lo que es el imperialismo, el capitalismo salvaje ortodoxo, hasta lo que son las guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, hasta ahí podríamos hablar de la época moderna. Y ya la época contemporánea, pues es la que estamos viviendo, ¿no? Cuando nace el sistema global, cuando se genera una
alta tecnología, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos viviendo en esto de las clases en línea, la pandemia, la crisis económica, de salud, todo esto que está viviendo México actualmente, la pudiéramos llamar la cuarta revolución industrial, porque a la mayoría de las personas las hace pues entrar a esta dinámica sociocultural, tecnológica, económica, de trabajar con redes, con internet, con banca electrónica, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos así se divide la historia. Bueno, primeramente vamos a ver. Podemos entender a la historia desde dos conceptos, como un fenómeno o como una disciplina científica. Como un fenómeno podemos decir que son los hechos que a lo largo del tiempo ha vivido o ha atravesado la humanidad. Concatenando estos hechos, relacionándolos entre sí, viendo cómo han influido en nuestro devenir o en nuestra forma de vivir, ¿no? Y cómo se ha desarrollado en las grandes civilizaciones. Como disciplina, el estudio de la historia es un sistema de fenómenos humanos, sociales, económicos y políticos, a partir de los cuales se generan causas y consecuencias. Y así va a ser el examen, ¿no? Diga tantas causas de la guerra de independencia, diga tantas causas o consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ordene por etapas el acontecimiento histórico de la Guerra de Independencia, ¿no? Entonces ahí podemos tener que tenemos la etapa de la iniciación, la etapa del desarrollo o el auge y la etapa de la consumación, ¿no? También es importante aquí manejar líneas de tiempo como una estrategia de estudio. ¿Por qué? Porque pues tenemos una línea cronológica imaginaria en nuestra cabeza y decimos, ok, el movimiento de la Guerra de Independencia inicia un 16 de septiembre de 1810 y culmina un 23 de septiembre de 1921. Entonces duró alrededor de 10 a 11 años. Y en esos 10 o 11 años hay 3 etapas, ¿no? La etapa de la iniciación, con el cura Hidalgo, con Allende, con Aldama, con Mariano Basolo, con la corregidora de Querétaro, doña José Ortiz de Domínguez. Y llega un momento en que estos son derrotados, los apresan y los discípulos de Hidalgo, que en algún momento fue su estudiante, como fue el general José María Morelos y Pavón, alza las armas, retoma la batuta de la bandera de la lucha independentista, y ahí a partir de esa etapa tenemos como que una nueva etapa, o la segunda etapa, por así decirlo, o la etapa del desarrollo, donde se une a esa lucha Guerrero y entre muchos otros, ¿no? Y ya la etapa de la consumación o de la finalización de la independencia, o la tercera etapa, por así decirlo, es cuando se firman los tratados, ¿no? El Tratado de Córdoba, la influencia de la Constitución de Cádiz para la consumación, la generación de la negociación o la alianza o el cese, el acuerdo de cese a la guerra entre Agustín de Iturbide, que representaba las fuerzas realistas, y Vicente Guerrero, que representaba las fuerzas independentistas, ¿no? Entonces, no me van a preguntar así exactamente en este tipo de exámenes, pues en qué año murió Cuauhtémoc o algo así, algo muy específico. Es más probable que me pregunten algo así como que la relación de hechos, de causas y fenómenos, ¿no? Por eso es importante entender a la historia de esta manera. Ahora, las diferentes fuentes de la historia pueden ser directas o indirectas. Las fuentes directas son acontecimientos que no han sido como que un objeto de una interpretación certera. Las fuentes indirectas es todo registro que hay en el discurso de un intérprete o un intermediario, ¿no? Por ejemplo, yo en las fuentes directas manejo una historia oficialista de la conquista de México, pero en fuentes indirectas que vienen de discursos, de tradición oral, de memorias de gente que vivió en aquellos tiempos o que es heredero de esos linajes de los abuelos del México mesoamericano, por así decirlo, pues es una fuente indirecta, ¿no? Entonces, bueno, está interesante. ¿Qué disciplinas son las auxiliares de la historia? Pues bueno, la historia requiere de un marco interdisciplinario que minimice el margen de error al momento de investigar e ilustrar fenómenos históricos. Entre las disciplinas auxiliares principales se encuentra la física, como ciencias exactas, la física, la química, la biología,
la geología y la geografía. ¿Por qué? Para ver cómo ha evolucionado la humanidad, ¿no? Por ejemplo, la física, y aquí relaciono un poco con geografía, que también es otra área. ¿Cómo se llamaba anteriormente a este mundo antes de que fuera dividido, o a este territorio antes de que fuera dividido en 5 continentes? Pues la Gran Pangea, ¿no? La Pangea era un bloque grande, no había continentes. Mas, sin embargo, vinieron movimientos telúricos, movimientos de sismos, de terremotos, de reacomodo de la Tierra, de las capas tectónicas, y eso fracturó este pedazote llamado Pangea y lo convirtió en 5 continentes: América, Oceanía, África, Europa, Asia, ¿no? Los 5 continentes. Nosotros estamos en el continente americano, entonces por eso la física es importante. La química, ¿por qué es importante? Y, caray, ¿por qué la química se relaciona con la historia? Pues simplemente, si vemos la evolución de la química, los grandes alquimistas fueron personas que estaban experimentando, estaban aplicando el método empírico para tratar de, no sé, descubrir el fuego, o descubrir algún elemento químico, por así decirlo, o hacer aleaciones, ¿no? Desde que nace la era de metal, la era de hierro, todo eso, empiezan a hacer aleaciones de metales, ¿no? Pero resulta que, como era la Edad Media, pues todo lo que no tuviera una justificación, una explicación por medio de lo divino, de lo religioso, pues era herejía, y esa gente era decapitada. Entonces los grandes alquimistas, los primeros grandes alquimistas, que fueron mujeres, fueron llamadas brujas, y en algún momento el contexto histórico influyó bastante, ¿no? Otro ejemplo, antes, hablando de bioquímica, antes el proceso del aborto por parte de mujeres era visto con malos ojos. Hoy en día ese proceso ya se legalizó, ya no es visto de una manera tan arcaica, tan ortodoxa, y ya tiene otro tratamiento. Incluso la mujer tiene derecho a abortar, ¿no? Entonces, bueno, con la biología, pues hay una evolución del hombre, ¿no? Hacemos un análisis del hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal, el hombre de Tepexpan, hasta llegar a ser el Homo sapiens sapiens, o el hombre pensante, erguido, que está pensando, que está creando, que crea ciencia, tecnología todos los días, ¿no? Y así nos podemos llevar la relación. En cuanto a las ciencias auxiliares, también tenemos ciencias humanísticas, que es la lingüística. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar, yo soy de raíces indígenas, y me gusta mucho hablar de la lengua náhuatl, mixteca, zapoteca, mazahua, que son lenguas de pueblos originarios del México antiguo. Como breviario cultural, México tiene alrededor de poco más de 500 etnias o grupos indígenas, pero como su variación en el habla o en la lengua es tan diversa, el Instituto Nacional de Indigenistas, o el Instituto de Indígenas, o de Pueblos Indígenas, antes era INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indigenistas. Hoy en día es Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI. Reconoce nada más como alrededor de 62, 64, porque la variación es muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo ha evolucionado la lengua, no? A mí me gusta difundir la matriz de cómputo, que ya conoces, Aida, y que de algún momento vas a conocer tu llamada Nepohualtzin, que es como un abaco, que es como una calculadora, una matriz de cómputo para poder aprender matemáticas, hacer álgebra, hacer números, ecuaciones, utilizar notación científica, base decimal, vigesimal, etcétera. Y bueno, eso tiene que ver también con la lingüística, porque al momento que yo enseño números en lengua náhuatl, también enseño números en lengua maya, también enseño una cosmovisión filosófica muy diferente, y bueno, ahí tiene que ver con lingüística. La arqueología también, si nos ponemos a analizar cómo ha evolucionado la estructura arquitectónica de las diferentes civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un error garrafal. Se dice que las ruinas arqueológicas, o mal llamadas ruinas arqueológicas del México antiguo, son pirámides, y no son pirámides, porque no tienen forma de prisma, tienen una forma escalonada, ¿no? Y es algo tan
¿cómo se dice? Voy a abrir una página de internet para contextualizar. Es algo tan que se vea tan simple a vista, pero a veces no lo vemos, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí pirámide, pues me va a salir una pirámide de Egipto, una pirámide geométrica, no sé. Y si ustedes ven, pues tiene forma piramidal, ¿no? Ahí está. Tiene una forma de prisma, ¿no? Y si yo pongo pirámides de Teotihuacán, no tiene forma de prisma, tiene una forma escalonada, ¿no? Entonces desde ahí puedo ver cómo puedo relacionar históricamente, y si yo me pongo a investigar, y sí lo he hecho, ¿por qué las pirámides del México antiguo, mal llamado México prehispánico, son escalonadas? Pues voy a encontrar en la antropología que allá había una cuestión filosófica, de arte, de cultura, de expresión artística de los pueblos originarios antiguos, que era decir, para atrás ni para agarrar vuelo. O sea, la vida se trata de avanzar y de subir escalinatas, y no de retroceder y de echarte para atrás o rajarte de alguna meta u objetivo que tú tengas. O sea, entonces, fíjense lo importante que es el manejo de la lengua, ¿no? De la arqueología, la paleografía, la etnología, la antropología, la paleontología, la economía también, ¿no? La economía la relaciono en la historia con los modos de producción. Hay 5 grandes modos de producción en la historia de la evolución de la humanidad, que primero, los modos de producción son las formas en que las sociedades se organizan y satisfacen sus necesidades. Entonces, primero fue el modo de producción comunismo primitivo, o sea, todo era de todos. Todos cosechaban, recolectaban, comían, repartían la comida de manera equitativa. Pero después llega el sistema esclavista, que obligaba yo a trabajar por medio de la fuerza bruta, de la coerción, y si no lo hacías, te amenazaba con quitarte la vida. Desgraciadamente hoy sigue habiendo formas de esclavitud moderna, como la trata de personas, la prostitución, la comercialización con órganos y cosas así bastante feas y complejas, ¿no? Entonces, bueno, luego viene el modo de producción feudalista, que es donde a alguien se le ocurre inventar la propiedad privada y adueñarse con el pretexto de que es representante de Dios o de los dioses o divinidades en la tierra, y obligar a los agricultores o campesinos a cultivar las tierras para beneficio de las monarquías de los imperios, que es donde nace la época absolutista o el absolutismo ilustrado. Entonces, si tú eras creyente de Dios y no querías que te castigara yéndote al infierno o dándote un castigo sobrenatural, pues tenías que obedecer a las órdenes de Dios y aceptar que la iglesia era el mayor representante de Dios en la tierra, y también los imperios o los monarcas, ¿no? Entonces le tenías que pagar de tus cosechas o fruto de tu trabajo al imperio, la quinta parte, a lo cual se le llamaba el quinto real, lo que después se vino a convertir en impuestos o tributos. A la fecha de hoy también seguimos pagando impuestos o tributos. Tiene una evolución, pero sigue existiendo la figura del pago de impuestos o del tributo o del quinto real, en otra manera, pero sigue existiendo la figura. Y a la iglesia, pues le sigues dando limosna, ¿no? Antes le dabas la 10ª parte de tus ganancias. Entonces, el pensamiento crítico viene donde nosotros analizamos y decimos, eso está bien, es correcto, debe de ser así, no debe ser así. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se deja manipular? ¿Por qué la gente se deja engañar? ¿Por qué la gente cree en una religión o en una fe y no es capaz de ver más allá un mundo racional, un mundo científico, económico, social, cultural, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, eso es como se vinculan estas líneas, ¿no? Ahora hay diferentes corrientes para poder interpretar la historia. Tenemos el idealismo, el positivismo, tenemos el materialismo histórico, el estructuralismo, el historicismo, la escuela de los anales, entre muchas otras, ¿no? Vamos a ver rápidamente de qué trata una de ellas. El idealismo es de filósofos de la edad griega, de la edad del Renacimiento, llamado Platón, René Descartes, Nicolás Malebranche, Federico Engels y Emmanuel Kant, ¿no? Y ellos pensaban que la base del desarrollo histórico del hombre era la razón, el logos, que era lo que gobernaba tus sentidos y al universo. Que también era probablemente que el alma estuviera por encima de la existencia corporal. De esto nos hablaba Platón.
La fenomenología del espíritu, esto es algo también bien interesante, como fundamento de la civilización, es decir, el hombre se reinterpreta día con día y evoluciona con base a los fenómenos que va viviendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros los mexicanos hemos vivido dos fenómenos trascendentales históricos, sociales, económicos, culturales y políticos, geográficos. El sismo del 2017 nos cambió bastante, porque nos hace ver ahora la vida de otra manera, fuimos más sensibles, más conscientes, nos cayó el 20 de que no somos eternos, de que en algún momento vamos a morir, y que debemos de ser más fraternales, cuidarnos más, etcétera, ¿no? Y el cambio político de gobierno de un partido o de un grupo de partidos o de un bipartidismo a otro partido con otra propuesta política como es dar despensas, dar becas, vacunar primero a los abuelitos, todo eso también nos hace una evolución, ¿no? De que si se está combatiendo la corrupción o no, de que si se está apresando a los grandes capos o a los grandes delincuentes del narco, todo eso es un contexto histórico de evolución fenomenológico. Ajá. En algún momento hubo un pensador llamado Vasconcelos, José Vasconcelos, que fue secretario de Educación Pública, y escribió un libro llamado La raza cósmica, y decía en esa frase, por mi raza hablará el espíritu, y el espíritu de mis ancestros, que es el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la dignidad, la evolución, el desarrollo de las generaciones humanas a lo largo de la historia se va a dar a través de conocer su identidad, su pasado, sus raíces, sus valores ancestrales, su forma de entender el mundo. A eso es lo que ahora este gobierno del señor Obrador le quiere llamar nueva escuela mexicana, y quiere formar a los nuevos estudiantes o nuevas generaciones desde un enfoque de historia, histórico, identitario o de identidad, ¿no? Bueno, entonces, eso es la fenomenología a largos rasgos, como fundamento la civilización, la cultura y las instituciones, ¿no? ¿Quiénes son las instituciones? Pues el gobierno de México. ¿Quiénes son las instituciones? Las escuelas públicas, la UNAM, el POLI, la UAM, la UAM, los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Tribunal de Justicia de la Federación, las Secretarías de Estado, la Secretaría de Salud, el Banco de México, ¿no? Todos esos son los organismos que nos dan institucionalidad como patria, matria, como Estado-nación o como país. El Estado como expresión de un Dios razón, que esto fue lo que permitió la metafísica y esto fue lo que permitió el nacimiento de la época medieval. En algún momento, algún filósofo pensador llamado Santo Tomás de Aquino logró vincular, y conciliar los intereses del Estado o de la razón con los intereses del alma o del espíritu o de la fe, ¿no? Y es algo bien interesante. Luego viene el máximo, el que genera la expresión de esta forma de Dios-razón, como Hegel, o el pensamiento hegeliano. La historia de la dialéctica del espíritu, esto está también bien interesante porque podemos entender la evolución del hombre a través del diálogo, ¿no? Siempre debe de haber un diálogo. Por ejemplo, ¿cómo se enriquecen las clases en línea ahorita en el contexto de pandemia y de clases a través de la tecnología, ¿no? No se trata de que el maestro nada más esté aquí hablando y hablando, sino que también dé el derecho de réplica del debate y que el estudiante que está del otro lado de la pantalla diga, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, o explíqueme por qué, o a ver, tengo esta duda, o oiga, yo pienso esto, ¿usted qué opina? Que se genere el debate. Ese es el método de la dialéctica, del debate. Y el debate es una herramienta fundamental para poder argumentar y para poder dar bases sólidas de nuestro pensamiento, ¿no? Les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y que es muy dado hoy en día. No, es que yo estoy en contra del gobierno de Obrador. Ok, bien, se vale. No tenemos que estar de acuerdo todos, pero ¿por qué?
No, pues es que ha hecho cosas malas. Ok, ¿qué cosas malas ha hecho? Vamos a analizar un rollo histórico. ¿Cómo eran los gobiernos anteriores? ¿Cómo son los gobiernos ahora? ¿Cómo era la forma de gobernar? ¿Cómo asignaban los recursos? Esto. Ah, ok. O sea, no es lo mismo criticar o hacer fake news así a la ligera que hacer una argumentación, ¿no? Entonces, bueno, o yo estoy en contra, a favor de él por esto y esto y esto. Ok, sí está bien, pero tampoco seas tan fanático. O sea, reconoce que no es perfecto, no es ese dichoso Mesías, no es ese dichoso Dios que muchos confunden, y también se equivoca, Sal. Entonces, bueno, la historia se desenvuelve en la dialéctica del espíritu, el desenvolvimiento de la razón, en estas etapas, en el idealismo. En el positivismo, que es el enfoque filosófico de la educación en general en México, es una educación cientificista, sin caer en dogmas religiosos, sin caer en fanatismos, y que garantice al estudiantado o a las nuevas generaciones de estudiantes un pensamiento crítico. Los principales exponentes del positivismo son Augusto Comte, Teodoro Bonsen, Emilio Durkheim. ¿Y qué me dicen ellos? Que enriquecer la historia debe ser con datos exactos, que se debe de investigar de forma detallada los hechos antes que los fenómenos, que se debe de descubrir las leyes del desarrollo social y que el hecho social considerado fueron de la conciencia del individuo. Aquí te pongo un ejemplo. Cuando mataron, o dicen que mataron, porque no se ha comprobado, a los estudiantes, a los 43 normalistas de Ayotzinapa, el procurador de justicia, ¿cómo se llamaba este señor? Bueno, este señor, Murillo Karam, y el presidente de México en aquel tiempo, Enrique Peña Nieto, decían, ya madres de familia, ya supérenlo, ya, murieron calcinados y los mató el narco. Si nosotros no fuéramos pensadores positivistas, diríamos, ok, está bien, ya es la versión oficial, ok, está bien, nos quedamos con esa idea. No, espérate, a ver, científicamente tú puedes calcinar un cuerpo y no dejar evidencia alguna. No, lo estamos viendo con la pandemia, al menos tienen que quedar las cenizas. No hay cenizas. Entonces, y ahorita en este gobierno que se hizo, se abrió una comisión llamada Comisión de Búsqueda de la Verdad para tratar de darle una respuesta a las madres desconsoladas y padres de estos estudiantes normalistas, que fíjense nada más la tragedia. O sea, dicen, ya, nada más queremos que nos entreguen sus cenizas para poder darles santa sepultura, despedirlos como es en nuestra tradición oral o costumbres, pero pues no. Y resulta que dice este señor, el encargado de esta Comisión de la Verdad, que pues todo fue una simulación, que realmente no los mataron ni los cancelaron, fue como que una cortina de humo o fue una simulación del gobierno mexicano de aquel tiempo. Ah, caray. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Investigar a detalle los hechos. También es importante descubrir las leyes y el desarrollo social. Por ejemplo, ahorita está en boga una nueva ley llamada Ley de Outsourcing, y este rollo de estar dando clases en línea, de trabajar en línea, todo eso también se está como que legalizando y se está regularizando a través de leyes, ¿no? A eso le llaman ley de outsourcing o ley de home office o de trabajo en casa. ¿Por qué? Porque ha cambiado nuestros contextos. Debido a la pandemia, ya no podemos ir a trabajar a nuestros espacios de forma física. Ya no podemos estudiar en nuestras escuelas de forma física. Ahora tenemos que estudiar desde casa. Quédate en casa, dice el secretario de Salud, López-Gatell, quédate en casa, ¿no? Entonces, bueno, enriquecer la historia, investigar a detalle los hechos, descubrir las leyes a través del desarrollo de la evolución del hombre. El hecho social es vital para poder entender al individuo. Luego tenemos el materialismo histórico, que esto es lo que ahorita está en debate, porque dicen que López Obrador es marxista y que es socialista y que nos va a convertir en Venezuela y que ya llegó el comunismo. Ajá, el comunismo soviético, el comunismo soviético, porque está haciendo alianzas con países europeos como Rusia para traer vacunas, ¿no? Todos vamos viendo que es el materialismo histórico. Carlos Marx es el principal representante del socialismo histórico, del socialismo científico, al igual que su amigo, camarada Friedrich Engels.
¿Qué afirma este postulado o esta ideología o pensamiento del materialismo histórico? Afirma que el factor económico, que es la economía, que es otra ciencia auxiliar de la historia, pues es ver cómo las familias se organizan, se administran y satisfacen sus necesidades y sus deseos insatisfechos para poder evolucionar, ¿no? Cómo administran las becas Benito Juárez, por ejemplo, ahorita que están cayendo, cómo administran las pensiones, cómo se administra el gobierno de Ecatepec para poder hacer un programa de trabajo y vacunar en tiempo y forma y sin disturbios y sin relajo a los ecatepequenses, ¿no? Que ya vimos que pues como que muy organizado no está, y también como que el pueblo muy culto, preparado no es, porque es a caprichito, o sea, se brincan la fila de la vacunación, se brincan los programas, las reglas, las condiciones deseadas para que se dé un buen proceso de vacunación, ¿no? Entonces, ahí también es una bronca, o sea, que no hemos aprendido de nuestra historia a organizarnos. Nos han saqueado durante tantos años que pues cualquiera que llega ya sabemos o pretendemos o pensamos que nos va a saquear y nos va a robar, y entonces nos manifestamos en su contra o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, él decía que para poder explicar la historia era determinante entenderla como una lucha de clases constante. Ah, caray, ¿qué es eso de lucha de clases? Bueno, por un lado tenemos a la burguesía que nace en el contexto de la Revolución Francesa, aprovechándose de la lucha de las clases artesanas, campesinas, o el estado raso, por así decirlo, ¿no? Hay 3 estados: primer estado, segundo estado y tercer estado. El primer estado es el que está en el máximo poder, que son los imperios, los monarcas y los sacerdotes o la iglesia. Hay un binomio iglesia-estado o iglesia-monarquía para poder controlar a una población o gobernarla, ¿no? El segundo estado es el que está en medio, la clase burguesa, la clase de los comerciantes, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a buscar alguna imagen que tenga que ver con eso. Los 3 estados. Eso es vital entenderlo, ¿eh? Porque si no entendemos eso hoy en día, es complejo entender por qué la evolución de la sociedad. Acá están bien. Los 3 estados. Nos habla de un estado, primer estado, ahí está, primer estado, segundo estado, tercer estado. El estado más grande, el primer estado es el que está hasta arriba, ¿no? Es el primer estrato, que es pues el estado, el rey. El segundo estado es los burgueses, el clero, los nobles. Y el tercer estado son los burgueses y los artesanos o el pueblo, ¿no? Aquí está, vamos a ver esta página para entenderlo más. Entonces, Carlos Marx se basa en esta evolución histórica del origen de la humanidad, y dice que el mundo siempre va a ser una eterna lucha de clases, y que para que esa lucha de clases se vuelva justa y equitativa, en cierto momento quien debe de gobernar o quien debe de tener el poder es la clase obrera y no la clase empresarial o la clase burguesa. ¿Qué dice? El primer estado es el rey, las familias de la corte. El segundo estado son los nobles y el clero. Todos ellos tienen ciertos privilegios, ciertos derechos, todos ellos tienen cargos administrativos, todos ellos no pagan impuestos. Y el tercer estado pues, es el más fregado, en condiciones más deplorables, que es formado por los burgueses y los campesinos. Ellos van a pagar impuestos, ellos no tienen derechos políticos, ellos van a la guerra, son soldados, ¿no? Entonces, por eso podemos entender que a raíz de la Revolución Francesa viene una serie de movimientos de libre pensamiento, de ilustración, de abolición de la esclavitud, de búsqueda de la justicia, de búsqueda de la igualdad, de búsqueda de la fraternidad universal, de búsqueda del trato igualitario, para poder romper estos privilegios y construir algo llamado democracia, donde ya no haya imperios, donde no haya reyes o monarcas, y donde se elija a los gobernantes por medio del voto libre y secreto, en un sistema llamado democrático,
De hecho, a mí me acaba de tocar, me acaban de venir a ver y me dijeron, ¿sabe qué, señor Ángel? Le tocó ser funcionario de casilla. Yo, ching, ¿y ahora? Pues bueno, ni modo. ¿Cuándo? Pues el 6 de junio, porque van a ser las elecciones más importantes, o bueno, una de las más importantes de la historia del país, porque se van a elegir X número de gobernadores estatales, entre ellos el Estado de México, 125, se van a renovar 125 presidencias municipales, o sea, Catepec, se va a Vilchis y va a llegar otro, y así, ¿no? Y se van a renovar ciertas diputaciones federales, ¿no? Entonces, pues el INE hizo un sorteo, salió usted sorteado para ir a cuidar las elecciones y a recibir el voto de los ciudadanos. Ok, con todo gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque lucho en contra de esto. Ya no quiero privilegios, ya no quiero que unos pocos tengan derechos, ya no quiero que algunos se vayan impuestos o no paguen, sino quiero un trato digno y equitativo para las mayorías, ¿no? De los ciudadanos mexicanos. Entonces, bueno, considera al Estado como un instrumento de la clase explotadora, o sea, el Estado es manipulado para que las clases pudientes o acaudaladas o privilegiadas exploten a las clases bajas o la clase obrera, ¿no? Establece una periodización de la historia en los modos de producción, que es lo que les decía. Desde el materialismo histórico hay una división de modos de producción, que son el comunismo primitivo, el esclavismo asiático, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. A grandes rasgos, ¿qué es el capitalismo? Es un sistema de producción donde prevalece la propiedad privada, igual que el feudalismo, pero más modernizado. En el feudalismo no había como que una moneda de cambio o un sistema monetario, en el capitalismo sí. Y la prioridad es la acumulación de riqueza monetaria. A eso se llama monetarismo. Ahora, ese capitalismo se ha ido modernizando, ¿no? Ahora ya la tendencia con esto de la pandemia es ya no uses dinero. Paga con tarjeta de crédito, paga con criptomonedas, paga con transferencias electrónicas, paga con dinero electrónico. Ya no uses moneda, pero tiene su riesgo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mi esposa se escribió un curso, hizo una transacción y le falló el sistema, y luego dice que sí le hizo la transferencia, que no, que le cobró doble, ahí vienen los problemas, ¿no? Yo para evitarme problemas, y aunque sé que me tengo que exponer, mejor me voy a parar mañana temprano y voy a ir y voy a pagar en el banco y ya me quedo seguro de que mi pago está hecho, ¿no? En el capitalismo se produce, se vende lo que deja dinero, no realmente lo que se necesita. En el socialismo se produce, se vende, se hace lo que verdaderamente se necesita, ¿no? Por eso ahorita mucha gente dice, no, es que cómo pueden gastar dinero el gobierno de México en becas, en pensiones, en ayudas a adultos mayores, cómo pueden gastar en darle vacunas a todos, debe de dejar que los grupos empresariales privados hagan negocio con las vacunas. No, a ver, espérate, o sea, no puede lucrar con la salud. Es que en gobiernos anteriores sí se podía, pues sí, pero ahorita ya no estamos en gobiernos anteriores, ya estamos en un gobierno diferente que está tratando de hacer un cambio, que sí la está regando, porque pues es una política de ensayo y error, y a veces la riega, mete la pata y se equivoca, pero a veces sí tiene aciertos, ¿no? Como el darle becas a estudiantes, por ejemplo, como el dar mayor oportunidades educativas, no sé, entre otros, como construir una democracia, como tratar de asegurar una vacuna para la mayoría de los habitantes y sobre todo darle prioridad a los más longevos, a los más de mayor edad, ¿no? Luego viene el estructuralismo con Claude Lévi-Strauss, que nos habla de la formulación de leyes generales para poder interpretar la evolución de la historia, de estudiar hechos y fenómenos en función de un comportamiento o estructuras organizacionales, de reconstruir un fenómeno para encontrar reglas de su funcionamiento. Luego viene el historicismo, que nos habla de especificar que el suceso histórico es único y irrepetible, negar la existencia de leyes históricas, es decir, las leyes se van evolucionando. Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos continuamente se está modificando, se está reformando para poder adaptarse a las nuevas condiciones, ¿no? Por ejemplo, antes no estaba regularizado el trabajo doméstico y no les daban prestaciones de ley, no sé, como aguinaldo, vacaciones, seguros, servicios de salud. Ahora con este nuevo gobierno se ha reformado eso, se ha hecho una nueva ley de outsourcing, se ha prohibido o se ha regulado el outsourcing y se ha buscado darle un trato más digno a las trabajadoras domésticas, ¿no? Empezando en el Congreso de la Unión. Entonces está viendo como que un cambio, una mejora, una modificación. No al 100, pero pues es un intento. También es importante analizar los hechos humanos a través de la evolución de la historia, cómo funciona el comportamiento del hombre y cómo el hombre se organiza por medio de estructuras
para poder sacar adelante sus objetivos, ¿no? Por ejemplo, en educación hay estructuras de instituciones a nivel básico, a nivel medio superior, a nivel superior, para poder administrar, para poder controlar las ofertas educativas, las becas, los programas de educación, etcétera, ¿no? Los planes de estudios, todo eso, ¿no? Ahorita también hay una estrategia para poder controlar que efectivamente los maestros, aunque estén en casa, sigan atendiendo por medio de Classroom, de plataformas digitales propias, privadas, rentadas, prestadas, sus clases, ¿no? Entonces, bueno, es importante eso. También es importante reconstruir un fenómeno para poder encontrar sus reglas de su funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, si ahorita vemos desde el estructuralismo y lo relacionamos con la biología, Charles Darwin decía en un libro llamado El origen del hombre y la evolución y sus especies, algo así, que solamente la especie más apta o más que se adapta sobrevive. Y que de las cosas, de lo único seguro que hay en la vida o en la evolución de la humanidad es el cambio, ¿no? Y solamente las especies que se adapten al cambio van a sobrevivir. Y si esto lo traemos al contexto actual de la pandemia, podemos ver y decir, pues es que sí, quien se está adaptando al cambio de la nueva normalidad, de trabajar desde casa, de cuidarse más, de ponerse cubrebocas, de ponerse guantes, de ponerse careta, de ahorrar, de no despilfarrar dinero, de no gastar en cosas que no son, de tratar de seguir trabajando en la distancia, ha logrado sobrevivir y no enfermado. Quien no lo ha logrado, pues se ha enfermado, ya ha sobresalido, la ha librado, o tristemente ha fallecido. A la fecha de hoy llevamos 175,000 fallecidos. Y mucha gente le echa la culpa al gobierno que porque es inepto, incompetente, pero también tiene mucho que ver el rollo histórico, que la gente ha sido engañada tanto tiempo con el chupacabras, con esto y todo, que cree que todo es una caja china, que todo es un invento, que todo es un complot, y creyó en algún momento que esto no existía, que era un invento como para distraer del cambio de gobierno, de la crisis política, económica, de la corrupción, todo esto. Y no, resulta que a la larga, después de casi un año, el 20 de marzo vamos a cumplir un año de estar en pandemia y de estar encerrados en casa, trabajando, estudiando desde casa, sí era verdad. Y tenemos 175,000 fallecidos en México, más los que se le sumen. Entonces, si la gente no es capaz de entender eso y de reconstruir su historia y de reorganizarse en una cuestión fenomenológica y sobre todo de encontrar las reglas del funcionamiento de esta pandemia, pues nos vamos a morir. Pero tienes que ser inteligente para explicárselo, porque por ejemplo, yo he salido a la calle y veo gente, señora, póngase bien su cubreboca, señor, el cubreboca no va en la barbilla, no va abajo de la nariz, póngaselo bien, por favor, por lo que más quiera, sea usted responsable, cuídese a usted mismo y cuídese a nosotros. No, ¿qué le importa, viejo loco? No, ¿usted qué? Si ni mi familia es, pues ya me de morir. No, o sea, no hay esa conciencia histórica política. Por eso yo siempre he dicho que hay que politizar, aculturizar y sobre todo enseñar historia a las nuevas generaciones. Entonces, bueno, ¿qué más? En el historicismo se habla de especificar que un suceso histórico va a ser único e irrepetible. Un sismo no va a ser igual que otro, ¿no? Por ejemplo, el sismo de 1985, que dejó muchos muertos también, mucha devastación, mucha tragedia, muchos decesos, no es igual o no fue igual al del 2017, que fue más o menos de la misma intensidad. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Según el historicismo, un hecho histórico jamás se va a volver a repetir. También no podemos negar la existencia de leyes históricas, ¿no? ¿Qué dice una ley histórica? Siempre hay que proteger al más débil, al más vulnerable. Entonces, por eso tiene como que congruencia. Primero van los abuelos, las abuelas, primero van los adultos mayores. Fórmense en la fila, son los más vulnerables, son los de mayor riesgo y son los que guardan la memoria de la evolución de una familia, de la historia, de la tradición oral de una familia, de una historia. Deben de sobrevivir para poder contarle sus historias a sus abuelos, tataranietos, bisnietos, no sé. Por ejemplo, la otra vez veía en la televisión, en un canal, que vacunaron en Veracruz a una señora de 120 años, que tuvo 10 nietos y 30 o 20 tataranietos, o sea, tuvo una familia grande. Cosa que
fenomenológicamente y contextualmente, hoy día ya no pasa. Hoy día la gente ya no se casa, ya no forma familia, solo se juntan. Algunos deciden ya no tener hijos y está bien porque es su decisión. También ayudan a la población a que no haya sobrepoblación, ¿no? Entonces hay que entender todo eso. Hay leyes históricas. Esto de la pandemia, jóvenes, se dio por una ley histórica. ¿Qué ley histórica? Hay una ley de Malthus ahí, que dice que cuando hay una sobrepoblación, debes de hacer algo para poder extinguir el exceso de población. Yo nomás se las planteo así. En algún momento la directora del Fondo Monetario Internacional, que es uno de los organismos financieros más importantes del mundo, dijo, ya somos muchos en el mundo, somos 7,000 millones de habitantes, de ellos la mayoría son abuelitos, y pues como que no conviene tenerlos porque pues ya no trabajan, ya no son productivos, voy a tener que darles mucho dinero de pensión, no me conviene, entonces algo habrá que hacer con ellos, ¿no? Y de repente de buenas a primeras se viene la bendita pandemia y empieza a decir que los grupos más vulnerables son los abuelitos, son los adultos mayores. Entonces, ¿qué óvole? ¿Qué pasó ahí con esa situación? Pues efectivamente aplicaron la ley malthusiana de decir, hay sobrepoblación, vamos a crear un virus premeditadamente para exterminar a estas personas. Lógicamente, si lo decían abiertamente, pues los iban a censurar, iban a ser criticados. Entonces lo inventaron así como una pandemia de que alguien se comió un murciélago en una sopa de chile o algo así, y pues se le salió de las manos y se mutó un virus, ¿no? Y no, hoy la evolución de la humanidad es tan maravillosa y la ciencia ha llegado a tales grados de que es posible clonar seres humanos, de que es posible mutar células, incluso de que es posible curar células cancerígenas enfermas, depende del grado del estadio de gravedad, y también es posible crear virus para acabar con sobrepoblación. Entonces, bueno, es importante eso, el historicismo, no negar las leyes históricas, establecer los valores que resultan de la evolución histórica de un ser humano, especificar la relación de la historia con la ciencia, ¿no? Escuelas de los anales, destacar la importancia del medio geográfico en la historia, resaltar la importancia de la estructura social. Por ejemplo, ahorita el gobierno de México, el presidente de México dice primero los pobres. Históricamente, ¿qué quiere decir eso? Pues el alto empresariado, los altos jerarcas, la gente de poder que durante muchos años tuvo mucho poder en gobiernos anteriores y no pagaba impuestos, evadía impuestos, se beneficiaba de privilegios de programas sociales, pues va a decir, pues no, ¿cómo crees? No queremos que cambie, queremos que todo siga igual. A esos tipos se les llaman los conservadores. Los que queremos un cambio, una evolución, una mejora, derechos para todos, igualdad, somos los liberales, ¿no? Históricamente, la evolución de la humanidad en las diferentes luchas o guerras, siempre ha habido esos dos bandos, obreros o clase obrera contra clase burguesa, o clase conservadora que no quiere perder sus privilegios, que nada cambie, que la iglesia siga estando empoderada, que los altos jerarcas sigan haciendo a diestra y siniestra impunemente, sin que nadie los castigue, y los liberales, los que quieren un cambio, una mejor educación, mejores servicios de salud, mejores condiciones de vida, mejores oportunidades para todos, ¿no? Pero esa frase de primero las mayorías y primero los pobres, ahorita está pegando tanto en el contexto histórico y político, social y cultural de México, que hay mucha gente enojada, sacando rayos, sacando chispas, porque se está empoderando y se está apoyando a los grupos vulnerables, como gente con discapacidad, como madres solteras, como personas en condición de calle, no sé, como también puede ser grupos indígenas sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, porque se esté dignificando la tarea de los maestros en algún momento, entonces, bueno, la labor, ¿no? Sobre todo. De hecho, el secretario Esteban Moctezuma Barragán, antes de irse a Estados Unidos como nuevo embajador de México en Estados Unidos, dijo, un aplauso a los maestros y maestras de México porque han sabido sacar adelante dignamente la pandemia y a pesar de la distancia, a pesar de las limitaciones, han sabido sacar bien la política educativa en México, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos visto que la historia se periodiza en 4 etapas. Vamos a ver dónde termina uno y dónde concluye otra, ¿no?
Dice, la forma más usual para dividir estos grandes periodos es la utilización de las edades, de tal modo que para hacer alusión a la división de tiempos históricos que muestran las grandes transformaciones de la cultura, se analizan las edades, determinando eventos de relevancia histórica, social y cultural. Por ejemplo, la escritura como límite de la prehistoria. Cuando la gente comienza a escribir, así sean glifos en las paredes, en las rocas, en las cuevas, ya dejamos de la época salvaje, la época nómada, y empezamos a ser personas sedentarias. La primera cultura es la agricultura, y creamos la agricultura para poder volvernos en seres sedentarios y poder evolucionar y poder seguir sobreviviendo, ¿no? Y a la fecha yo sigo sosteniendo, o sea, podrá haber muchas computadoras, internet, carros eléctricos, nanotecnología, drones y lo que gustes y mandes, pero cuando todo esto se vaya al carajo, lo siento, vamos a tener que regresar a las bases, por eso son las leyes de lo que nos hablan, la escuela del historicismo, y vamos a tener que volver a cultivar, ¿no? Por ejemplo, ahorita que acompañé a mi hermano a la FES Aragón a hacer unos trámites porque andaba medio pues malillo ahí del estómago y me dice, acompáñame porque me siento mal y no me va a pasar algo. Ok, yo te acompaño, tengo tiempo, ya lo acompañé. En la entrada de donde van a firmar los maestros de la UNAM en la FES Aragón, había una chavita vendiendo bolsas de jitomate orgánico que se hacen ahí mismo en esa facultad, en la carrera de desarrollo agropecuario, licenciatura en ingeniería en desarrollo agropecuario, y ahí ellos mismos cultivan sus propios hortalizas, ¿no? Y hasta me arrepentí y dije, no traigo dinero, digo, porque está barato el jitomate, no me acuerdo si estaba a 10 o a 20 o 2 kilos por 40, pero es orgánico. ¿Qué quiere decir que es orgánico? Que no trae agentes trans, que no es dañino, que a la larga no te va a dar cáncer, porque hoy en día la evolución de la ciencia y tecnología también es eso, ¿no? Por ejemplo, también otro cambio histórico que acaba de pasar en el país, ¿no? El reetiquetado de productos como tipo Kellogg's, Sabritas, todo esto, Bimbo, todo este tipo de empresas, que decían que nos vendían un alimento nutritivo, pero realmente no, nos daban gato por liebre. Entonces el gobierno de México y la Secretaría de Salud y la COFEPRIS, que es un organismo que administra y controla y coordina las políticas de salud pública en México, dijo, ¿sabes qué? Me vas a reetiquetar tus productos. Tú dices que eso no trae agentes dañinos, pero realmente ponle una etiqueta que trae, por ejemplo, las papitas Sabritas, ¿no? Alta en sodio. ¿Qué es eso? Pues tiene demasiada sal. Y demasiada sal, al rato me va a dar una enfermedad llamada gota o ácido úrico y se va a complicar mi salud a largo plazo, ¿no? O los Kellogg's, no sé, los azucaritas, los frutilupis, los choco crispies, todos estos productos que supuestamente para niños y nutritivos, que en lo que come bien, que se eche un desayunito, aunque sea de cerealito con lechita y así, pues no, resulta que realmente no era realmente algo nutritivo, que realmente traía grasas trans o agentes trans que a la larga nos pueden dar cáncer. Entonces sí hay una evolución histórica, ¿no? Porque si estuvieran otros gobiernos así como que, sí, tú síguele. Mientras a mí me pagues impuestos y hagamos business, no importa si le damos en la torre a la salud de los mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante también. Entonces, primeramente, la primera etapa se divide en edad antigua, luego edad media, edad moderna y edad contemporánea. Hablamos de la edad antigua cuando culmina o llega a su límite la edad antigua, cuando se toma Constantinopla en 1453, y la podemos empezar a separar de la Edad Media. La Edad Media llega a su final cuando termina la Guerra Santa o las Cruzadas, y pasamos al siglo de las luces, a la Ilustración. Después, ¿cuándo nace el capitalismo? Bueno, el capitalismo o la Edad Moderna nace cuando, gracias al Renacimiento y a las ideas científicas y al surgimiento de ciencias como la física, la química, se crean grandes inventos como el astrolabio, la locomotora de vapor, el motor de combustión interna, el barco, el telégrafo, el teléfono, todo eso. Y entonces ya pasamos a lo que se conoce como revolución industrial, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el cuadro, miren. Este es vital. Prehistoria entre 1 millón y 3 millones de años. Ajá. Podemos dividirla, pero de esto no les van a preguntar. Pero bueno, es cultural: paleolítico, mesolítico y neolítico. Desde el surgimiento de la humanidad hasta la invención de la escritura. A eso le llamamos prehistoria.
Y ya la historia, a partir de la invención de la escritura, 3.500 años antes de Cristo aproximadamente. Y aquí viene un debate bien interesante que a mí me encanta. En algún momento de mi vida yo fui creyente, porque se me formó en una familia creyente de Dios, católico, pues ya saben, me bautizaron, hice mi primera comunión, pero porque no era pensador libre y todavía no sabía qué onda, ¿no? Ya cuando estuve en mis cabales, en mi mente consciente, y llegué a entrar a la universidad, me encontré con que ese rollo de Dios, de la fe, era como que debatible. Y entonces decidirme más por el mundo de la ciencia. Y me convertí en universitario. Entré a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y ahí estudié una carrera de administración. Luego me convertí en maestro y empecé a estudiar una maestría en ciencias de la educación y entré más al mundo de la universidad, al mundo de la ciencia, de la tecnología, más allá de la fe, ¿no? Pero yo sí reconozco la existencia de Jesucristo como un líder que de alguna u otra manera vino a hacer un rompimiento de paradigmas, un cambio de mentalidad, y por eso es un personaje importante en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, por eso generalmente se divide la historia periódica en estas etapas, antes de Cristo, o sea, antes de que naciera Cristo, y después de Cristo. Ya el rollo de que si nació sin pecado original de la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, que si nació sin necesidad de relaciones sexuales entre la Virgen María y José, ya es otro rollo de la cuestión eclesiástica, católica, del catecismo, que es muy respetable, ¿no? Porque en este país también hay algo que se conoce como libertad de credo. Hay 5 grandes libertades, ¿no? Que eso fue una aportación de los liberales ilustradores o de la época del siglo de las luces. Soy libre de pensar, pero el ser libre de pensar no me da derecho a ofender a los demás. Soy libre de expresarme, pero el libre de expresión tampoco me da derecho a ofender a los demás. Soy libre de credo, puedo creer en la religión que yo quiera, ¿no? Y no pasa nada, siempre y cuando respete las creencias de los demás. Soy libre de conciencia, que esa es como que la libertad más peligrosa, ¿no? Debatía la otra vez con un camarada, con un compañero de un círculo de estudios de los que están surgiendo ahorita, que el ser humano, ¿por qué la pandemia, no? Ah, es que la gente no entiende, no se pone cubreboca, yo me puse medio loco, ¿no? No se pone cubreboca, no se usa gel, anda como Juan por su casa, se reúne para hacer fiesta, echar chela, y de manera innecesaria, ¿no? Sale cuando no tiene que salir, yo al menos salgo por dinero, por hacer trámites, por hacer mis pagos de impuestos, y aún así me estoy exponiendo, etcétera, ¿no? Sí, dice, pero agarre la onda, o sea, usted mismo lo ha dicho y se le está olvidando, a ver qué, pues que hay dualidad en la vida, ajá, y hay una libertad para ser conscientes, ok, pero también hay una libertad para ser inconscientes, ajá, y no puedes obligar a nadie a ser consciente. Si quieres ser un inconsciente, un bruto, no quieres ser una persona culta, preparada, pues no lo será. Por ejemplo, la otra vez, hace un rato hablaba con un amigo mío, promotor cultural llamado Berardo Lara, que me enseñó esta técnica del NEPO, que me ha permitido llevarlo a la matemática, a la historia, a la filosofía, a la ética, a muchas áreas, a la administración, a la economía. Le decía, oye, me dice, ya te... Ah, porque hablábamos en común que ya llegó un proyecto matemático al nivel medio superior, ¿no? Le digo, ¿qué crees que ya llegó? Tal persona ya presentó el proyecto. Ah, perfecto, muy bien, está bien. Dice, oye, jefe, ya tengo tu prólogo de tu libro que escribiste. Me dice, ¿ahora cómo lo damos a conocer? Dice, porque la raza no lee. Dice, podremos pagarle mucha lana a Amazon, a todas esas empresas para que distribuyan tu libro, pero pues la gente no lee. Dice, yo la única forma de que lo lean va a ser regalándolo. Y así vas a poder difundir tus ideas. O sea, aparte de difundir tus ideas y pensamientos mediante la grabación de tus clases online y subirlas a un canal de YouTube, también lo vas a poder grabar y lo vas a poder difundir por medio de regalar tu libro, ¿no? Porque no creo que lo puedas comercializar. Y realmente yo no lo escribí con un fin comercial, ¿no? Un fin capitalista, sino con un fin socialista. Difundir mis ideas de pensamiento libre como profesor, como ciudadano mexicano, difundir mi punto de vista sobre el acuerdo de transformación, sobre el problema de la pandemia, sobre el contexto político, económico y social de la educación en México, etcétera. Y bueno, ya, veré cómo lo difundiré. Entonces, bueno, soy un libre pensador. Entonces, en la antigüedad, hay una civilización, se caracteriza porque hay civilizaciones agrícolas, esclavistas y teocráticas, que quiere decir que creían varios dioses. Se decía que los mexicas o los mexicanos antiguos
éramos politeístas porque creíamos en varios dioses, ¿no? Egipto, Mesopotamia, India y China son las grandes civilizaciones que se desarrollan durante la antigüedad. Fenicia, Persia, los hitaitas, los hebreos, Grecia y Roma como símbolo de la antigüedad clásica. La caída del Imperio Romano de Occidente marca el final de la Edad Antigua. Cuando entramos a la Edad Media, del 476 al 1453 después de Cristo, y ese es el siglo de la fe, las cruzadas, la explicación de Dios como origen y creación de todo en la vida. Las invasiones bárbaras, ¿por qué? Porque el hecho de que tú no creas en Dios, te invado y te impongo la ley por medio de la fuerza bruta, ¿no? Fue cuando nacen la Santa Inquisición, las cruzadas. El saqueo de Roma en el siglo IV después de Cristo. En la época de los griegos hubo un gran desarrollo filosófico de libros pensadores, pero los romanos, mediante los patricios, que es un conjunto de gente ignorante o gentes no pensantes, no cultas, no preparadas, y que en su brutalidad e ignorancia van y destruyen la cultura, la ciencia, el razonamiento, e invaden y saquean, por se llaman invasiones bárbaras. Aquí voy a hacer una analogía a lo mejor muy boba. Hay un personaje, no sé si les guste a ustedes, de caricaturas llamado Bob Esponja, ¿no? Yo le digo Bob Esponja porque no construye nada y no fomenta nada constructivo a las nuevas generaciones. Y me encanta un personaje que es una estrella de mar llamada Patricio. Si acaso lo que podemos aprender ahí culturalmente de esa caricatura sería que pues, una esponja y una estrella son como que protozoarios y pertenecen a un reino de la biología llamado reino protista. Ajá. Pero fuera de eso, pues no. Y el Patricio es bien bruto, bien bobo, bien nada, le sale bien. Pues así eran las invasiones, los miembros de las invasiones bárbaras, en su ignorancia, en su falta de conciencia, en su falta de cultura, en su falta de visión, llegaron y destruyeron una gran civilización como fue la civilización griega y romana. Confrontación entre el cristianismo, que es una fe o una religión, y el islam, que es otra fe. El feudalismo y las cruzadas. La caída del Imperio Romano de Oriente de Constantinopla marca el final de la Edad Media. Y la Edad Moderna va de 1453 a 1789. El siglo de las luces, el absolutismo, la revolución industrial, el renacimiento, inicio del enfoque de la modernidad, la época del humanismo, el florecimiento de las ciencias, las artes, la belleza, del pensamiento, el descubrimiento de inventos modernos, el desarrollo del comercio y de la burguesía. Este es algo bien interesante, ¿no? Y aquí es donde dices, ya entendí cómo se relaciona la historia universal con la historia de México. México Tenochtitlan, que era como se llamaban estas tierras, se fundó por ahí del año 1321. Si no me falla mi memoria, se fundó un 26 de julio de 1321, trayéndolo a fechas actuales, calendario gregoriano o calendario juliano. Oiga, ¿qué es eso? Pues la cuenta o el calendario de los romanos, porque quiero que sepan que nosotros contábamos en cuentas de trecenas, o sea, 13 de 13 y veintenas, 20, ¿no? Y utilizamos el Nepohualtzin, que Zaida ya conoció y que tú no has conocido, Alejandro, pero ya conocerás en algún momento, para poder llevar a cabo nuestras cuentas y la evolución de nuestra numeración, ¿no? Y nuestra concepción de la vida, la muerte, la dignidad de la filosofía, el conocimiento, la razón, todo eso, ¿no? Bueno, entonces, no contábamos en el mismo calendario, que a eso yo le llamo pensamiento colonial. Nos han hecho pensar que todo es Europa y que lo más maravilloso, las filosofías más maravillosas siempre vienen de Europa, de Grecia, de Roma. Y no es cierto. Nosotros teníamos nuestra propia cultura, nuestra propia civilización, nuestra propia ética, nuestra propia filosofía, nuestra propia forma de pensamiento, que eso es lo que viene en mi libro de Administración a la Mexicana, un enfoque de la nueva escuela mexicana para enfrentar la pandemia, ¿no? Y retomando nuestra raíz esencial y cultural de Anáhuac, ¿no? Que era como antes se llamaba estos territorios. Bueno, y la caída de la Gran Tenochtitlan fue un 13 de agosto de 1521, ¿no? Más allá de la fecha, quiero que sepan que las tierras de Anáhuac o de México Tenochtitlan o del México mesoamericano o antiguo, mal llamado prehispánico, fueron invadidas por la ambición de los metales preciosos, del oro, de la plata, de los recursos naturales, y fueron saqueadas porque sabían que estas civilizaciones eran muy inteligentes, muy cultas, muy preparadas, muy filosóficas, muy religiosas incluso también, muy éticas, muy morales.
pero vinieron a destruirlas porque sabían que en algún momento, si no las destruían, pues nos los íbamos a llevar. Y los grandes conquistadores o los más desarrollados humanamente en la evolución de la historia, íbamos a ser los anahuacas, o los mexicas, o los toltecas, o los michoacanos, o los teotihuacanos, o los zapotecas, o los mixtecas. Por eso es tan importante este gobierno hoy, para mí, porque al estar empoderando a los grupos indígenas, les está regresando su dignidad, su derecho a la lengua, su derecho político, su derecho económico, su derecho al voto libre y secreto, su derecho a la opinión, ¿no? Cosa que con la invasión, con la colonización, pues se perdió, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos entender? Bueno, en 1421, 1520 empezaron a llegar las expediciones de España como una consecuencia de la guerra de secesión de 7 años con naciones turcas. Y al buscar un escaparate, se encontraron estas tierras. Vieron que había oro, plata, bronce, níquel, metales preciosos, petróleo todavía, ¿no? Vieron que había todos esos recursos y los saquearon. Y a Cuauhtémoc lo amenazaron y le dijeron, la vida o la muerte, ¿dónde está el tesoro de Moctezuma? En su ignorancia, Hernán Cortés no sabía que realmente el tesoro de Moctezuma era esto: nuestra cultura, nuestra filosofía, nuestra matemática, nuestra medicina, nuestra religión, nuestra ética moral, etcétera. No lo sabía y murió sin saberlo. Entonces, debido a eso, si nunca se hubieran inventado los navíos, jamás, como una consecuencia de la revolución industrial, si no se hubieran inventado los navíos, porque la edad moderna es de 1453 a 1783, los navíos más o menos se inventaron por ahí de 1453. No hubieran podido invadir América, o Anáhuac, o el continente americano, y no hubieran podido saquear ni el territorio sudamericano ni el territorio mesoamericano de su oro y de su plata, de su bronce, con lo cual crearon un sistema bancario, financiero, y con lo cual financiaron su famosa revolución industrial, su famoso generación o creación de inventos, ¿no? Entonces, esto es muy importante también contextualizarlo. Ahora sí, la revolución industrial, sí, es verdad, trajo mucho auge, conocimiento, inventos, desarrollo, pero también trajo hambruna, pobreza, miseria, porque mientras unos pocos tenían acceso a los recursos modernos, tecnológicos, los inventos, otros muchos se morían de hambre en crisis humanas, de hambruna, de miseria, de pobreza, al grado de que las mujeres tenían que prostituirse para poder sobrevivir a esta revolución industrial, ¿no? Porque el hecho de que el artesano, la mano artesanal, haya sido sustituida por grande industrialización y grande maquinaria, pues sustituye al obrero, sustituye al campesino y lo convierte en obrero, en trabajador asalariado, y lo obliga a intercambiar su fuerza de trabajo por una bicoca de pago, ¿no? Entonces dices, pues como que no hay congruencia y no había empleo. El capitalismo funciona con desempleo, por eso ahorita hay tanto desempleo. Ahorita es una reestructuración del capitalismo lo que estamos viviendo, donde ya no vamos a trabajar en locales físicos, estudiar en escuelas físicas, sino ya todo lo vamos a hacer desde las redes, desde la computación, desde la internet, desde las plataformas digitales, ¿no? El tiempo que ustedes vieron o vivieron en algún momento ya no va a volver a ser igual. Aunque digan que es la nueva normalidad, ya no va a ser igual. ¿Y qué he visto, no? Por ejemplo, ayer veía en internet, en redes sociales, en Facebook, ¿no? Las nenis. Dije, caray, pues no que ya habíamos terminado con el término ese de las ninis. Antes, despectivamente, se le decía nini en gobiernos anteriores a una persona que ni estudiaba ni trabajaba. Decían que prácticamente era una persona sin oficio, sin beneficio, un bueno para nada. Pero no era por flojos, ni por falta de voluntad, sino que pues no había oportunidades, no había trabajo, tampoco había oportunidades educativas. Entonces, pues, ¿qué hacían? Pues no tenían mucho que hacer realmente, por más que se esforzaran. Porque a veces el sistema así funciona, ¿no? Por más que yo me esfuerce, por más que yo le eche ganas, no tengo siempre el privilegio o el derecho de estudiar, de alimentarme, de tener un trabajo digno. Entonces, bueno, eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, ¿qué hicieron estas mujeres hoy en el contexto de la pandemia? Se pusieron a vender por redes sociales, se pudieron a vender
productos de la pandemia, ¿no? Caretas, cubrebocas, termómetros, oxímetros, ropa, zapatos, y les llaman las nenis porque se quedan de ver por redes sociales y se quedan de ver en una estación del metro céntrica de alguna de las líneas y ahí hacen su intercambio económico, ¿no? Te cambio, no sé, mi armadillo, yo soy artesano y me dedico a hacer estos armadillos. Te cambio mi armadillo que cuesta 250 pesos. Te vendo mi armadillo que cuesta 250 pesos, lo subo a redes y me dicen, ok, sí está bien, te lo compro. ¿Dónde entregas, no? O, no sé, vendo este tipo de cubos artesanales. No, pues te lo vendo en tanto y te lo entrego en tal parte, ¿no? ¿Por qué? Porque hay desempleo. Mucha gente ha muerto, mucha gente ha quedado sin trabajo, la gente tiene que buscar una fuente de ingresos. Entonces todo eso es muy, muy, muy importante y es vital, ¿no? Entonces, bueno, y también desgraciadamente, pues mucha gente pues ha tenido que vender su cuerpo, se ha tenido que prostituir, no sé, para poder tener para comer. Eso pasaba también en la revolución industrial, no ha cambiado mucho. Mucha gente murió por el exceso de contaminación y daño de sus pulmones por el exceso de las fábricas de coque, que era tóxico y contaminaba los pulmones de los obreros, ¿no? Pero bueno, la edad moderna es caracterizada por esto, descubrimiento, inventos modernos, desarrollo del comercio y la burguesía. Ah, bueno, el comercio se empieza a desarrollar, sobre todo el comercio marítimo o el mercantilismo, gracias a que se crean los barcos, los navíos, y la gente empieza a poder moverse a diversas partes del mundo, conquistar, invadir otros territorios, etcétera, ¿no? Se le llama absolutismo al siglo XVIII, donde el rey tenía la razón, estuviera preparado o no estuviera preparado, fuera un ignorante, él tenía la razón porque tenía la potestad divina de Dios y él era el representante de Dios en la tierra, ¿no? Bajo esa patraña se manipuló a mucha gente durante siglos, ¿no? Sobre todo el siglo XVIII. A finales del siglo XVIII empiezan a surgir libres pensadores que dicen, oiga, pues es que no, ¿cómo es posible que se trague esa patraña? Usted es libre, independiente, usted tiene derecho a una vida digna, a un trabajo digno, usted tiene derecho a no ser explotado, y entonces empieza a decretarse la abolición de la esclavitud, la igualdad, la fraternidad universal, los derechos del hombre, la declaración de los derechos del hombre, de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, grandes pensadores, y surgen las revoluciones burguesas, surgen las rebeliones, que trascienden a revoluciones para poder tratar de equilibrar el sistema político, económico y social. La Revolución Francesa es la máxima de las revoluciones y marca una transición de la modernidad a la historia contemporánea, porque la Revolución Francesa puso las bases para la actual democracia, puso las bases para la abolición de la esclavitud en América o en la Nueva España, ¿no? Ahí es donde se relacionan, ¿no? Por ejemplo, ahí les ponen una pregunta que dice, consecuencias o causas internas de la guerra de independencia en su primera etapa. Externas, o sea, de fuera del país. Internas, adentro del país. Ah, bueno, una causa externa, pues es que llegan las ideas de la Ilustración o de la Revolución Francesa. Y una causa interna es que entre los españoles eran bien egoístas, ni ellos mismos se soportaban y crearon grupos de élite. Había un grupo de élite llamado peninsulares, que eran los españoles nacidos en España, y los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América. Entonces no era igual linaje el que nació en España, de sangre pura, casta, de ahí viene la palabra las castas después, a el español nacido en América. El español nacido en la Nueva España podía gobernar, podía tomar decisiones sobre la administración de la Nueva España, del territorio. El criollo no. Por eso se dio la lucha de independencia de la mano de don Miguel Hidalgo y Costilla. Que nos lo pintan así como un señor viejito que luchó, que tocó la campana y que dijo muere el mal gobierno y no sé qué tanto, pero realmente no fue así. O sea, a Hidalgo concíbanlo como un señor que era como de 30 años, era un relajo, le gustaba el jarabe, que es como decir ahorita te gustaba el reggaetón o la lambada, bailes prohibidos, tuvo hijos, se casó, tuvo varias esposas, tuvo incluso amantes,
O sea, fíjense cómo la historia no es como nos la pintan, y quizás si nos la contaran de manera alternativa, se volvería más interesante. Ay, o sea, ¿cómo es posible que un sacerdote, que su esposa o se casa con la iglesia, haya tenido mujeres e hijos, ¿no? Y nace el pensamiento crítico, pero lógicamente no conviene. Y él vivía muy bien como rector de la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México, pero él se revela cuando le quitan sus privilegios porque era criollo. Él quería postularse a gobiernos, a puestos de cargos públicos en la Real Hacienda y así, pero pues no le dieron chance porque era criollo. O sea, fue un rollo elitista, de linajes, racista. Entonces dijo, no, pues ahora, como tengo de mi lado a toda la raza, de ahí viene la palabra, a toda la, como se dice vulgarmente, pero no es correcto, la indiada, o tengo a toda la población india, o toda la población mestiza de mi lado, pues yo los voy a levantar en armas y los voy a hacer luchar por la abolición de la esclavitud. Entonces ahí viene una causa interna y externa, ¿no? La lucha de castas es la causa interna y la causa externa es la influencia de las ideas de la Ilustración que le ayudaron a Miguel Hidalgo y Costilla mediante una obra de teatro europea de Molière, de un escritor llamado Molière, llamado Tartufo, a hacerle ver las incongruencias de la vida pública y la vida privada de los burgueses o de los grandes acaudalados peninsulares, ¿no? Por así decirlo, o sea, a grandes rasgos. Ya para la edad contemporánea, se da de 1789 a la fecha. Actualmente vivimos en la edad contemporánea. Y su principal característica es que hay un movimiento imperial. O sea, como ya tenemos navíos, como ya tenemos armas, como ya tenemos la pólvora de los chinos, que fue con lo que vinieron a espantar a los mexicanos antiguos porque hacían que escupiera fuego el rayo o algo así decían, ¿no? Y en los anales o en las leyendas o mitos y tradiciones de los antiguos mexicanos se leen los libros o en los amochtles o códices, no, y entonces venían con fieras de 2 cabezas y hacían que el rayo, traían como una bazuca que escupía fuegos o rayos de fuego, pues eran las balas. Pero como aquí éramos culturas bien pacíficas, bien tranquilas, a excepción de los mexicas que sí eran medio gandalletas y salvajes y por eso también todo el mundo les quería dar en la torre, o sea, todo tiene un porqué, no son casualidades, tampoco éramos hermanitos de la caridad y un pan de dulce. Entonces, pues por eso surge una raza tan así, tan controversial, de una mezcla de los mestizos, de una mezcla de un español con una mezcla de una persona salvaje, ignorante, inculta, de una persona culta, preparada, que habla lenguas, que tiene amor por la naturaleza, que respeta a su padre y a su madre, que tiene valores. Pues, imagínate qué mezcla de individuos sale, ¿no? Por eso el mexicano salió tan bipolar, a veces es muy buena onda, muy chido, pero hazle enojar, aplícale algo y te va a odiar toda la vida o va a pasar algo ahí, ¿no? Entonces, bueno, que eso también el nuevo modelo educativo lo está tratando de controlar porque dice, cultura de paz, no hagas la guerra, haz la paz, respeta los derechos humanos, respeta al otro, no ofendas al otro, respeta a la madre naturaleza. O sea, por eso les digo que a mí me encanta la nueva escuela mexicana, porque trae mucho del pensamiento antiguo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el imperialismo? Pues cuando las grandes naciones se ponen de acuerdo, invaden a las naciones más desprotegidas, más vulnerables, por así decirlo. Eso provoca una guerra, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial culmina con una crisis del capitalismo y que le da auge al socialismo. En algún momento las grandes potencias, Francia, Inglaterra, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, acaparan toda la riqueza del mundo y se agandallan todo, que surge una contrarreforma o una contrarrevolución llamada la Revolución Obrera o la Revolución Rusa, ¿no? Entonces esa crisis del capitalismo le da auge a la contraparte, ¿no? Fíjese, siempre en la vida hay algo, hay 3 cosas. Hay una tesis, un punto de vista, hay una antitesis y hay una síntesis. Te pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? No, es que en Ecatepec no están aquí aplicando las vacunas, es que están lucrando, lo están usando como potín político, ok, esa es tu tesis. Muy bien. Ahora, ¿cuál es tu antitesis? ¿Qué es eso? Pues sí, tu contraparte. No, pues es que la verdad no hay transporte, no hay gasolina, no hay recursos suficientes, es un gobierno de austeridad, de pocos recursos,
y pues como que los políticos sí son medios sonsos y lentos para administrar el dinero, ¿no? Por eso está llegando a cuentagotas el apoyo, el recurso, la vacuna. Ok, ahora vamos a contrastar estos dos puntos de vista y vamos a sacar algo nuevo. O sea, ni el gobierno es tan malo y sí la está regando. Pero está bien que esté tratando de vacunar bien, primero, a los abuelitos. Que la gente de Catepec sea ignorante, bruta, inculta, inconsciente y se desespere rápido porque pues estuvo más de no sé cuántas horas esperando allá afuera de las rejas a que les abrían para la vacuna, pues ok, también lo entiendo, pero también ¿quién les dijo que lo hicieran así? Se les dijo que se les iba a llamar a su casa, iba a haber una lista de registro, iba a haber una hora de empezar a vacunar, o sea, si no respetan las reglas y las leyes, pues también así como que ¿cómo te ayudo, hermano? No es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, la crisis del el capitalismo es la tesis, la antítesis es el socialismo. Y lo que estamos sacando de lo bueno del capitalismo, el socialismo o sus contrapartes, es la antítesis, ¿no? Digo, la síntesis, ¿no? ¿Qué es lo que está tratando de hacer este señor Obrador? Hacer un capitalismo con rostro humano, que es una utopía, por ahí investiguen que es una utopía, no es así como que muy propio o no es como que muy realista, pero bueno, él dice que dentro del capitalismo, o sea, dentro del sistema que da prioridad a acumular riqueza, a pesar de la explotación del hombre y del abuso del poder, puede haber como que armonía, como que bienestar para todos, como que atender primero a los grupos vulnerables y también poder negociar y llegar a acuerdos con los grupos de privilegio y de poder. Suena como que un tamal mal hecho, pero pues bueno, así es esto. Ajá. Ahora, tampoco hay que irnos a los extremos. Si somos extremadamente capitalistas, es decir, acumular riqueza a costa de lo que sea, pues que creen que vamos a empezar a acumular riqueza a costa de la vida de otros, por ejemplo, el narco, la prostitución, la trata de personas, el esclavismo, la venta de órganos, negocios ilícitos, no legales, y caemos en situaciones de antiética, ¿no? Pero también si somos extremistas de darle todo a la clase obrera, pues al rato yo de qué vivo, ¿no? Por ejemplo, hay por ahí un pensador, ahorita se me fue su nombre, pero que fue el precursor del cooperativismo o de los sindicatos, Roberto Owen creo que se llamaba, que era un empresario o un burgués capitalista que le dio todo a sus trabajadores obreros, casa, vestido, sustento, escuela para hijos, o sea, le dio todo y él se quedó sin nada. Y al final los obreros se vieron gandallas y dijeron, bueno, ya nos diste todo, pues nosotros te lo pedimos. Tú no lo cediste porque pues eres bien buena gente, bien buena onda, pero oiga, no sean malos, aunque sea regálenme un pedazo de techo, un pedazo de pan, me estoy muriendo de hambre, yo los ayudé, ustedes eran mis trabajadores. No, ¿por qué no estamos obligados? Entonces, a eso se le llamó socialismo utópico. Marx fue más radical y dijo, no, para equilibrar esto, el obrero tiene que gobernar, el obrero tiene que tomar el poder, y a eso le llamó dictadura del proletariado. La consecuencia de todo eso a grandes rasgos fue la Segunda Guerra Mundial. Ajá, donde hubo un grupo llamado la Triple Alianza, la Triple Entente, o los aliados, bloques económicos. Entre ellos estuvieron los que ahorita se están debatiendo el rollo de la pandemia, ¿no? Y ya la Guerra Fría se conoce como ya no una guerra a balazos o de cuerpo a cuerpo, sino fue una guerra tecnológica. Por eso les digo que yo ahorita siento, jóvenes, que estamos viviendo la Segunda Guerra Fría y es la lucha por la vacuna, ¿no? O sea, empezó en China este relajo, que si el murciélago, que si la pandemia, que si, ok, ya. Pero ahorita China ya está bien tranquilo. Ahorita en China ya no hay COVID, en China ya hay aglomeración de gente, los chavitos ya están yendo a la escuela con mascarilla, cubreboca y todo. Ahí estaba viendo precisamente un documental que dice que los chinos fueron muy disciplinados y son tan buenos y organizados que pudieron construir un hospital en ¿qué? 20 días o 11 días, ¿no? Y ahí empezaron a hacinar a toda la gente que estaba enferma o tenía la dificultad del COVID, ¿no? Bueno, y de repente Estados Unidos saca la vacuna AstraZeneca, entonces Estados Unidos le entra a la guerra con China, y de repente Japón ya saca su vacuna, y de repente Rusia ya saca su vacuna. Quiero que sepan que los principales protagonistas de la Guerra Fría fueron Estados Unidos y Rusia, aquí lo dice.
los que defendían la ideología capitalista de acumulación de riqueza a costa de lo que sea, contra los que defendían la ideología comunista, el bienestar para todos a una costa de una dictadura y a una costa del abuso de poder. Ajá. Ya más para acá, ya para concluir la clase de hoy, tenemos los avances científicos y tecnológicos, la física nuclear, gracias a la cual se desarrolló la bomba atómica, la energía nuclear, la aeronáutica, ¿no? Que aquí en México estuvo así como que bastante controversial. El TESE, el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, tiene la carrera de la aeronáutica. Yo estuve trabajando ahí. Y estaban bien contentos, bien a gusto ya trabajando con sus planes, porque ellos iban a maquilar o iban a elaborar o iban a ensamblar los aviones para el aeropuerto de Texcoco, que se canceló. Como ya había una infraestructura, y si había falta un aeropuerto, si hacía falta un aeropuerto, pues no le quedó otra al gobierno de México más que decir, híjole, creo que sí la regué al haber cancelado este aeropuerto. Es verdad que era un barril sin fondo, es verdad que estaba plagado de corrupción, es verdad que como es Sosa, pues es Sosa Texcoco, pues no hay terreno firme, ¿no? No hay firme. Entonces era imposible ahí construir cimentaciones duraderas para un aeropuerto, pero híjole, sí necesita la población un aeropuerto. Y empezó a buscar y se lo llevó a Santa Lucía. ¿Por qué? Porque ya había un proyecto en el TESE de construcción de aviones. La informática, la cibernética, que es lo que nos está tocando ahorita ver, el control de la información, de los medios de comunicación, la robótica, ¿no? Por ejemplo, ahorita en pandemia hay muchas organizaciones que se están dedicando a dar en línea pláticas o talleres de robótica, ¿no? Para distraer al estudiantado. La bioquímica, que por ahí yo tengo un caso bien interesante, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que se está utilizando, si no puedes ir a tu centro de salud o no te dan la vacuna, hay unas cosas que se llaman antioxidantes, puedes tomar antioxidantes, multivitamínicos, puedes tomar reforzadores del sistema inmune, unos de ellos son los factores de transferencia, que actualmente ya se está haciendo un lucro garrafal con ello, ya los ves en la tele por todos lados, cuando realmente el dueño y el precursor de ese proyecto, desde un punto científico, desde un punto racional y desde un punto de salud bien digna, era el Instituto Politécnico Nacional. Y ahora todo el mundo ya te vende factores de transferencia. La genética es interesante también, porque por ejemplo ahorita, si una familia tiene problemas de fertilidad, pues si se somete a ciertos estudios, tratamientos, pues todavía puede tener la oportunidad de tener descendencia. Pero también hay el riesgo de las mutaciones, también dependiendo de lo avanzado de la edad. Pero también hoy en día la gente que tiene dinero ya puede darse el lujo de decir, pues voy a hacer un bebé de probeta y lo quiero moreno, con ojos azules, o sea, todo eso lo permite la genética, ¿no? Las telecomunicaciones también son importantes, ¿no? La que nos aplicaron aquí en México, de que ya la mayoría de la gente no tiene televisión analógica, a menos que tenga el adaptador, no me acuerdo cómo se llama, pero es un adaptador. La mayoría de nosotros tuvimos que vernos obligados a comprar una televisión pues de plasma, ¿no? Lo que no nos dicen, que mientras más artefactos de plasma usemos, más propensos somos a adquirir cáncer a largo plazo, ¿no? Y lo que hoy conocemos como globalización, ¿qué es lo que estamos viviendo? Globalizar, estandarizar ideas, políticas, formas de organización social, negocios, tecnologías, formas de dar clases. Por ejemplo, esto de meternos a clases en línea, pues fue una forma de globalizarnos. No estuvo fácil ni para maestros ni para estudiantes. Tenían que agarrarle a las TICs, que al Meet, que al Google, que al Zoom, que al así, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tenía una junta en Zoom y ya estoy tan presionado, tan estresado con esto de las clases en línea, pero también ya tan encarrilado que me conecto a mi junta en Zoom y le digo, no hay nadie, es mañana, profe. Perdón, lo siento, pero es que ando todo movido para arriba y para abajo y en tantos proyectos que pues a veces se me va la hebra, ¿no? Se me van las cabras, como dicen por ahí. Entonces, bueno, la globalización es romper las fronteras comerciales, las fronteras geográficas y vender todo, ¿no? Ahorita China ya nos globalizó, o sea, de 4 o 5 productos que hay en su casa, mínimo 3 o 4 son chinos. Mi computadora es china, mi cubo Rubik es chino, mis bocinas son chinas, mi celular ZTE Huawei es chino, y así me puedo seguir, ¿no? Entonces, bueno, la apertura de fronteras y el libre mercado. En síntesis, esto es la historia universal. Va a decir, ¿a poco ya nos dio historia universal? Y ya es que no, tranquilos. O sea,
es un inicio, es la apertura, poco a poco vamos a ir viendo cada tema, nada más lo que pretendía hoy era darles como que un panorama muy general de la historia y su importancia. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Vamos a hacer cuestionarios, vamos a hacer debate, vamos a manejar unos jueguitos ahí de preguntas de opción múltiple y también voy a recomendar y voy a mandar por una plataforma llamada Classroom, que ahorita les mando el link o el enlace por WhatsApp. Bueno, Sadia ya lo tiene, tú no lo tienes, Alejandro, te lo voy a abrir. Hay material de retroalimentación, videos, documentos, lecturas, líneas de tiempo, mapas conceptuales, mapas mentales, presentaciones en Prezi, que sintetizan esta información y refuerzan lo visto en videoconferencias. ¿Sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita? Pues a mí en lo particular me pareció muy, digamos, interactivo de alguna manera poder ver todos estos puntos porque, por ejemplo, yo ya los había retomado un poquito de lo que llevaba estudiando, pero Ajá. por ejemplo, lo que estuvimos viendo más que nada, ¿cómo decirlo? Como los modos de producción y así, esos no me los acordaba bien, o por ejemplo las formas de gobierno que, bueno, no las formas, sino Los como tres el estados. estructuralismo y el historialismo. Y los tres niveles, por ejemplo, de los tres niveles tampoco ya los Tres recordaba. estados. Ajá. Entonces fue algo que se me hizo como que muy útil de alguna manera. Y Ok, sí, qué bueno. Ok, bueno. Entonces seguimos. Nos vemos el martes. Sí, hoy es jueves, ¿verdad? El martes de 4 a 6. Yo les mando el link. Ya me mandó tu hermana tu celular. Ahorita te agrego y por ahí te voy a mandar el link. Igual a ti, Sadia, te mando el link. ¿Alguna duda, Sadia? ¿Comentario de lo que No, vimos todo ahorita? bien. No, sí, ¿Todo sí me bien? acordé. Sí, como que me acordé de todo lo que vi el año Ya pasado. vemos en secundaria, entonces. Ok, bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos, cuídense. Nos vemos el martes. Que tengan buena tarde. Hasta luego.